Hola, muy buenas. Bienvenidos al último episodio de Neuropsicocosas. En este vídeo vamos a hablar del cerebro es un cabrón. Vamos a hablar de este libro que he publicado en recientes días y vamos a ver un poquito qué contenido tiene y qué es lo que pretende conseguir. También contaré algunas anécdotas referentes a cómo se fue gestando la idea del libro y qué es lo que está buscando bajo de un título que puede parecer que está buscando simplemente atraer a gente con un nombre llamativo o incluso vulgar, cuando realmente recoge algo mucho más complejo, que es la interpretación que le damos a lo que el cerebro hace con nosotros cuando se lesiona o cuando tiene que recuperarse de un daño cerebral. Así pues, vamos a darle una pequeña vuelta en este último episodio de Neuropsicocosas a algo que no estaba ni planteado cuando empezó el programa. Un libro, El cerebro es un cabrón. Vamos con ello. El primer punto sería plantearse por qué soy tan egocéntrico que voy a hacer el último episodio hablando de mi libro. Que yo he venido aquí a hablar de mi libro y no a hablar de lo que opine el personal. Bueno, en realidad lo pregunté en redes sociales a la gente si le interesaba más hablar de un cierre de temporada en el que se hablase de las emociones y la neurobiología de las emociones, o si pues había interés en contar un poquito algunos detalles referentes a este libro que se ha publicado recientemente. Al final, pues no hubo tantos votos, ¿vale? Pero lo suficientes como para que se decantara la balanza en la línea de hablar un poco de este libro. Así que, deseo concedido, en este último episodio vamos a hablar un poquito de este libro que se llama El cerebro es un cabrón. El título. ¿Por qué se llama El cerebro es un cabrón? Nombre bonito, de novela, galanes. Tiene nombre feo. Es una vaina increíble. Siempre digo lo mismo. Siempre digo que no es un intento de llamar la atención. No es tampoco un intento impuesto por alguien que me haya dicho a nivel de marketing que sea lo mejor llamarlo de esta manera. Creo que de hecho no es lo mejor seguramente. Pero sí es el resumen de una frase que me dijo una paciente en su día. Me lo dijo una y muchos otros también me lo han dicho, me lo han insinuado. Cuando han podido entender qué es lo que le estaba pasando a su cerebro o al cerebro de un familiar afectado por daño cerebral o alguna enfermedad neurodegenerativa, la primera respuesta que sale es: este cerebro es un cabrón. Está haciendo cosas que nos están puteando en el día a día. Está haciendo cosas que le impiden funcionar a mi familiar o me impiden a mí funcionar como funcionaba antes, y las está haciendo sin ningún tipo de culpabilidad o sensación de culpa. Y ahí está la clave. Es que el cerebro, cuando hace las cosas que hace en su funcionamiento, no lo hace pensando en un medio o largo plazo o en cómo nos va a sentar mejor a nosotros, sino que funciona de una manera relativamente predeterminada y se recompone tras un daño de formas que a veces se escapan a nuestro control y conocimiento, o que generan en la persona que tiene este daño un malestar enorme, o incluso mucha incredulidad en la gente que rodea a esta persona, porque cuando tenemos un daño cerebral podemos perder cosas que creemos tan automáticamente e íntimamente conseguidas que se nos hace imposible imaginarnos la vida sin ellas. Esto es más tenso que la vez que me olvidé de cómo sentarme. Por eso, precisamente, ante esta idea de que el cerebro es una máquina maravillosa, que funciona perfectamente, que es la cúspide de la evolución, a veces hay que sentarse un poco a entender que el cerebro no siempre, cuando se recupera, va a jugar a nuestro favor o a aquello que creemos que es favorable para nosotros, sino que va a tomar sus propias decisiones en base a su funcionamiento, que aún nos es muy desconocido, para reorganizarse, generando muchas veces diferentes problemas de los que voy a intentar hacer un resumen en este vídeo, pero que se ejemplifica en ese libro con 3 elementos importantes. Cuando algo se desautomatiza, cuando algo se rompe y se queda incompleta nuestra cognición, o cuando hay un reajuste que llamaríamos inesperado. Claro, normalmente cuando hablamos de daño cerebral, lo que estamos pensando precisamente es en personas que pierden alguna función. Vienen a nuestra cabeza los casos paradigmáticos del paciente TAM, el paciente Phineas Gates, el paciente H&M, que nos permitieron entender cómo una estructura, como es el cerebro, tiene partes que parecen jugar un papel importante en diferentes procesos. De manera que si perdemos, por ejemplo, el hipocampo por una lesión, es bastante probable que tengamos una amnesia anterógrada, problemas para generar nuevos recuerdos. No, es verdad. Se me olvidan las cosas de pronto. Es cosa de familia. Bueno, al menos eso creo. ¿Dónde estarán?
¿Quieres algo? Bien, eso sería el paradigma clásico del daño cerebral. Sin embargo, hoy en día sabemos que el cerebro funciona a través de la conectividad de diferentes redes que actúan de forma sincronizada, no siempre activándose, sino a veces haciendo curiosos juegos de equilibrios, que son los que permiten y posibilitan nuestro funcionamiento atencional, nuestra memoria, o algo tan simple como nos parece nuestra comprensión del lenguaje y expresión verbal. Sin embargo, a veces lo que ocurre cuando tenemos un daño es que los procesos no se rompen, sino que se desincronizan. Y es ahí la primera parte en la que yo me centro en el libro, ¿no? Intento hablar de esas situaciones donde un paciente realmente, cuando tú lo evalúas, pues no tiene nada a efectos prácticos, rinde bien en las diferentes tareas, pero cuando todo se tiene que poner en marcha, resulta que hay problemas. Hay problemas para inhibir los estímulos que te molestan, hay problemas para mantener la atención en una tarea que es compleja, aunque no te pasen tareas que son simples. Hay a veces situaciones en las cuales el lenguaje se vuelve algo mucho más consciente, algo que no va tan automático y por tanto nos impide comprender en tiempo y forma de manera adecuada. Es un poco un alegato a la existencia de diferentes alteraciones tras un daño cerebral que no implican la pérdida de una función completa, sino que implican una desorganización del sistema en general. Claro, estas condiciones muchas veces son difíciles de catalogar. Cuando nos encontramos con personas que tienen este tipo de problemas, llegamos a la dura situación de no saber qué diagnóstico poner. No saber si llamarlo afasia o llamarlo amnesia o cómo llamarlo, cuando realmente hay problemas que van a comprometer la vida de la persona en su día a día, van a comprometer su trabajo, van a comprometer su calidad de vida en general y sus interacciones sociales. Obviamente, el conocer que existen situaciones en las cuales hay procesos que se desautomatizan es clave para poder hacer diagnósticos adecuados y también para entender cómo tiene que organizar la persona su mundo para verse mucho más competente. Y esta es la clave de gran parte del libro. Al final, aunque hablamos de daños cerebrales o de desautomatizaciones, hablamos de personas que tienen una nueva forma de funcionar y que van a necesitar mucha ayuda de su entorno para que esa forma les permita funcionar de una manera adecuada y competente. Un ejemplo clásico lo podemos tener en la famosa niebla mental, que se ha relacionado con la infección por COVID-19, cuando hemos hablado de personas que tienen ese COVID persistente o problemas cognitivos derivados de ese funcionamiento anómalo que queda en el cerebro tras una infección por COVID. La niebla mental es un síndrome neurológico que provoca pérdida de memoria, dificultad para encontrar palabras, problemas de atención y abrumarse por tareas simples. Realmente estas personas lo que van a encontrarse es con sensaciones de fatiga, de sobrecarga, de pérdida del hilo, de dificultades para manejar información que antes manejaban correctamente. Por eso la vuelta a su entorno laboral puede ser tremendamente estresante y difícil, porque puede ser muy difícil volver a responder a las demandas del entorno con una cognición un poquito más desautomatizada, con más tendencia a la distracción. Y por tanto, esto que he ejemplificado en el COVID ocurre en muchas otras condiciones neurológicas que provocan una desautomatización o una desarticulación de procesos que estaban tan íntimamente integrados que resulta difícil imaginarse la vida sin ellos funcionando. Es justo lo que le pasa a estas personas. En el segundo bloque vamos a hablar de la cognición incompleta. ¿Qué significa esto de cognición incompleta? Bueno, cuando nos hemos ido desarrollando en nuestra infancia, hemos construido un cerebro y un sistema cognitivo que integra diferentes procesos dentro de funciones como pueden ser la memoria, la atención o el lenguaje, que interaccionan entre ellos para que respondamos al mundo de forma lo más adaptada posible. Esa es la función del cerebro, a fin de cuentas. Y la clave de todo esto es que a veces una lesión puede provocar que uno de estos procesos se rompa, deje de hacer lo que tiene que hacer, y el resto sí sigan funcionando. Lo cual genera situaciones muy extrañas, desde personas que conservan una buena capacidad de manejar información, un buen lenguaje, una buena capacidad de movimiento y sin embargo no pueden generar nuevos recuerdos. Esto tiene como consecuencia para ellos que quedan anclados en el día en el que tuvieron la lesión, porque no se suma ningún recuerdo nuevo y por tanto esa persona no actualiza lo que va ocurriendo en el mundo. Es una amnesia anterógrada. O también situaciones en las cuales una persona tras un daño cerebral tiene que aprender a vivir sin poder acceder fácilmente a sus palabras o su léxico, a conocer muchas palabras que no puede sacar cuando esa persona quiere, en el momento en el que quiere, o incluso con el condicionante muchas veces de que la palabra que va a emitir o que va a salir es una palabra distinta a la que esa persona querría. Y por tanto eso también es una cognición incompleta, es una cognición sin acceso al léxico, sin el lenguaje. ¿Se encuentra bien?
Le ha dado un ictus. Espero que no sea grave. La samba de la noche verde. Por la noche verde de la samba cuando... Este hombre está desvariando. De eso es de lo que quiero hablar en esa parte del libro, pero sobre todo atendiendo a la idea de que una persona que tiene este problema no se queda sentada en una silla diciendo tengo este problema y ya está, sino que trata de compensarlo. Trata de funcionar en su día a día de la mejor manera posible y que le permitan estas dificultades. Un café desafinado. Suena bien. Y claro, esto da lugar a muchas interacciones y situaciones muy complejas, como las que tiene que vivir, por ejemplo, la familia, que no entiende que alguien no pueda guardar recuerdos o no entiende que alguien no pueda controlar sus impulsos ante ciertas situaciones. ¿Dónde te habías metido? Perdona, me he pervertido. Esto será tu memoria. Esto es casa, tú, así no te perderás. Gracias. Esa tendencia a darle cierto grado de intencionalidad voluntaria a la persona con daño cerebral es algo que muchas veces tenemos que corregir en las familias, en el entorno, con esa psicoeducación que hacemos, explicándoles que a veces hay cosas que escapan a nuestro control y que a veces, sí es cierto eso que decimos en el título, que el cerebro es un cabrón y que toma decisiones, de nuevo digo, intentando compensar la cognición incompleta de una forma que no es para nada adaptativa. Incluso a veces es perniciosa y molesta, pero es algo que muchas veces cuesta mucho evitar, a menos que desde la terapia se enseñen compensaciones adecuadas. El tercer punto sería el de los reajustes inesperados. Este punto es un poco raro, no es el habitual, pero he querido hacer esta parte y esta separación porque a veces lo que nos encontramos es con que el cerebro hace algunos ajustes que no te esperas y que provocan cambios en la cognición tan extraños como puede ser un delirio de Capgras, el delirio del impostor, subsecuente, por ejemplo, a una demencia de cuerpos de Lewy, ¿vale? O también situaciones en las cuales aparecen fenómenos que se llaman paranormales muchas veces, en el sentido de la sensación de presencias o de alucinaciones auditivas u otras tantas cosas que ocurren simplemente porque el cerebro se reajusta ante la presencia de un daño. A veces un daño degenerativo que va cambiando pues la compensación de circuitos cerebrales y obliga a reajustes, y a veces construcciones del cerebro un tanto anómalas durante la infancia en la que situaciones como el trauma complejo o situaciones como un daño cerebral temprano pueden condicionar y generar unos circuitos de integración sensorimotora proclives a tener ciertas experiencias que se interpretan como fuera del cuerpo, o la sensación de una presencia que tenemos detrás que en un momento dado nuestro sistema cognitivo puede cerrar con la interpretación de que hay alguien detrás nuestra, algo tremendamente inquietante. En Barcelona, una descarga eléctrica trabajando en la Pegaso de Mataró, y yo fallecí. Yo vi perfectamente mi cuerpo en el suelo tendido, mi jefe dando chillidos, y se fue toda la luz de la factoría de la Pegaso, y yo vi mi cuerpo y yo subí arriba. Esto fue meses antes de que Cristo se me apareciera. Por eso, en ese punto he hablado de estas situaciones que, ya digo, pueden parecer un tanto paranormales, pero que tienen una explicación a día de hoy desde los modelos de redes cerebrales y que haríamos bien en conocer para no encasillar de manera inadecuada a las personas que tienen estos problemas y saber también cómo tratar de abordarlos y explicárselos a la familia. Claro, de fondo a todo esto, al final la historia que estoy contando del libro es una historia mía, de las veces que he interaccionado con diferentes personas que a mí me han dejado huella y me han marcado. Por eso, precisamente, como hilo de fondo de este libro, hay un poco de historia de la propia neuropsicología. Tal vez un poco de historia de la propia neuropsicología en España y de lo precaria que es como disciplina, atendiendo a que no tenemos una especialidad, que es algo que se está peleando, y atendiendo a que el sistema económico en el que estamos pues es muy proclive a convertir lo sanitario en algo económico. Nos encontramos con situaciones laborales muy complejas que seguro que más de uno y más de una de vosotras habéis tenido que pasar. Centros que os complican la vida, que no os dejan trabajar, que os sobresaturan de pacientes, que no os dejan hacer esa parte humana que tiene la neuropsicología en particular y la rama sanitaria en general, que es atender a la persona y escucharla. ¡Que me voy ya! ¡Que me quiero ir, coño! ¡Que yo no valgo para esto! ¡Que no quiero más sonrisa! ¿Quieres decirle algo? He hecho cosas peores. He intentado expresar en este libro, pues eso, un poco todo lo que uno puede
encontrarse cuando le pregunta a una persona qué siente, o lo que puede encontrarse cuando habla con un familiar que está sufriendo esta situación de manera paralela. Eso a veces parece un lujo, porque no tenemos tiempo de pararnos a escuchar, sino que tenemos que atender y sumar sesiones. Y la realidad es que sería importante que a veces nos parásemos a pensar en las personas que tenemos delante, porque son personas y no solo cerebros que tienen una alteración, son vidas que tienen que reconstruirse, y tenemos las herramientas para ayudarles siempre y cuando nos dejen hacerlo. Aquí la clave es un poco entender también la historia de cómo funciona la neuropsicología y hacer un alegato a la necesidad de que se regularice en condiciones y de que también sea una profesión que permita a la persona que la realiza disfrutar de ella y no sufrirla continuamente como una sobrecarga continuada. ¿Qué hay detrás de este libro? Bueno, detrás de este libro lo que hay realmente es una inquietud por escribir cosas que se ven cada día en consulta y que son a veces tan intensas que no es justo que queden encerradas solo en la consulta y en lo privado de cada uno de los profesionales. Por supuesto que he consultado con las familias lo que iba a contar y comentar, pero son historias que pueden ayudar a personas que están pasando por estas situaciones, historias que pueden ayudar a profesionales que se encuentran con ellas por primera vez, o también a los familiares que rodean a las personas que están pasando por esto. Entonces, creí conveniente contarlo y también en cierto modo, en clave nostálgica, porque yo cuando empecé en el mundo de la neuropsicología fue a raíz principalmente de un libro. El libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. ¿Qué sucedió en realidad en el cerebro de alguien que confunde a su mujer con un sombrero? Con este hombre, que era un gran músico y cantante, lo que sucedió es que la parte visual del cerebro empezó a degenerar y empezó a tener problemas para reconocer por la vista lugares y personas. El libro de Oliver Sacks, que a mí me maravilló y me hizo plantearme cuán misterioso es el cerebro, y 20 y tantos años después sigue siendo igual de misterioso. Y creía una deuda que tenía que saldar con Oliver Sacks y con su inspiración el hacer un libro que también reflejara casos, pero contados, claro, ahora desde modelos de redes, que ya son modelos un poquito más avanzados, pero que al final conserven esa parte que decía Luria, ¿no? Esa visión romántica de los casos en los que el centro es la persona y su cerebro es solo una herramienta que no le está permitiendo desempeñar su vida de manera adecuada. Y como último punto, el prólogo. Sé que para muchos puede haber sido llamativo que el prólogo lo haya hecho Ramón Nogueras, porque, entre otras cosas, Ramón Nogueras es conductista. Y claro, alguien dirá, pero ¿en qué cabeza cabe que en un libro sobre el cerebro introduzcamos a alguien que es conductista? Lo suyo es que la psicología esté compartimentalizada como debe y los cognitivos, conductistas, psicoanalistas, todos estos no nos juntemos en el mismo sitio, vaya a ser que debatamos. Y realmente mi opinión fue la contraria. Cuando pensamos en Ramón Nogueras como persona para hacer el prólogo, pensé que precisamente iba a exponer un punto de vista muy diferente al que yo voy a exponer en el libro sobre el papel que tiene el cerebro. Y también porque me parece interesante una persona que, siendo conductista, no le quita peso a la importancia de las neurociencias. De hecho, he tenido muchos debates con muchos conductistas y Ramón ha sido de las personas que ha podido debatir conmigo desde el punto de vista de que la neurociencia tiene mucho que aportarnos. Entonces, empezar un libro sobre el cerebro diciendo que el cerebro no es causa de nada me parecía poéticamente maravilloso y representativo de todavía la falta de acuerdo que hay sobre el papel que tiene el cerebro. Aunque yo sí creo que el cerebro es causa de muchas cosas, hay mucha gente en la psicología que no lo considera y por tanto ese debate sigue abierto. Y tiene que haber un debate con argumentos y no simplemente una cancelación continuada de personas. Por lo tanto, ese es el motivo principal por el que se ha elegido a Ramón y también porque es un gran amigo mío, por supuesto. Y bueno, como en todos los capítulos, pues os voy a recomendar un libro y sé que muchos estáis esperando que os recomiende mi libro, pero en este caso voy a recomendar este, precisamente porque, como decía, fue este libro el que me inspiró a mí y me llevó a empezar a estudiar neuropsicología y centrarme en este aspecto, que es el libro del hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Como veis, ya está viejo, arrugado y subrayado completamente de las 3 veces que me lo he leído. Claro, como no, también os recomiendo, obviamente, si a alguien le interesan estas cosas, pues este libro, El cerebro es un cabrón, ¿vale? Que, bueno, pues ya he dicho, está ya a la venta por ahí y espero que, bueno, ayude un poco a perpetuar esa idea de que a veces hay que pararse a analizar a las personas que tenemos delante, entender sus casos y brindarles una ayuda que va más allá de la pura rehabilitación cognitiva, incluso más allá de la emocional, una ayuda puramente vital, de comprensión de lo que le pasa a esa persona y de que sepan que tienen a alguien al lado, neuropsicólogo o neuropsicóloga, que va a intentar encontrar la manera posible para que su funcionamiento en el día a día sea lo más parecido a como era antes, o por lo menos que sea lo más funcional,
y que le permita, pues como decía Barbara Wilson en muchas de sus obras, ser más felices. Ese es el objetivo. Y bueno, pues terminamos el vídeo, que además es el último vídeo de la primera temporada de Neuropsicocosas, el vídeo 10. ¿Qué me iba a decir a mí cuando empecé hace año y medio a grabar vídeos que iba a cerrar el canal presentando un libro escrito por mí? ¿Quién lo iba a decir? No estaba en los planes, también ha habido un impasse muy grande de tiempo, pero os agradezco mucho a todos los que habéis seguido los capítulos, a todos los que comentáis, y también podéis comentar y decir cosas sobre este capítulo, o incluso decir que soy un egocéntrico por venir aquí a hablar de mi libro, pero sea como sea, ha sido un placer de verdad hacer esta parte de divulgación, y ya veremos cómo sigue la segunda temporada de Neuropsicocosas, qué ideas se nos ocurren o qué puede salir de todo esto. Sea como sea, gracias a todos, y ya sabéis, salud y neuropsicología. Ha costado, ¿eh? 1 año y medio, madre mía, qué paliza. Pero bueno, ya está hecho. Ya veremos a ver si continuamos.